La clase media vive como si estuviera ganando. Autofinanciado, departamento en cuotas, tarjeta llena a fin de mes y mesa abundante los fines de semana. Pero detrás de todo eso hay una prisión invisible. Y lo más peligroso es que parece cómoda. No tiene barrotes, pero tiene facturas. No tiene cadenas, pero tiene pagos eternos. En este video vas a descubrir las 7 trampas más peligrosas que están drenando tu dinero, saboteando tu futuro y frenando tu crecimiento, incluso si tu vida parece estable desde afuera. Son decisiones comunes, socialmente aceptadas, pero que a largo plazo mantienen a la clase media exactamente en el mismo lugar. Trabajar, pagar, consumir y repetir. Si alguna de estas trampas forma parte de tu rutina, vas a entender que no se trata de mala suerte ni de mala gestión. Es un sistema silencioso, diseñado para mantenerte demasiado ocupado como para cuestionarlo y demasiado ocupado como para cambiar. Esto no es un discurso motivacional, es un espejo, pero si te quedas hasta el final, te prometo que saldrás con la claridad y el poder para cambiar este juego. Trampa 1. El lujo financiado. Detrás de ese estilo de vida hay un patrón peligroso. Todo está financiado. Cuando el confort depende del crédito, la libertad desaparece. La ilusión de progreso esconde una prisión financiera invisible y silenciosa. Conozco a un hombre llamado Carlos, 45 años, con un buen sueldo. Desde afuera su vida es el sueño de la clase media. Un SUV nuevo, muebles de diseño en su sala, el último televisor en la pared. Pero la realidad es que cada uno de esos lujos tiene un costo mensual. La cuota del auto, la de la televisión, la del sofá, todo se paga en plazos. Carlos siente que tiene éxito porque vive bien, pero cada mes cuando llega su sueldo, una gran parte se va de inmediato. En realidad no es dueño de esos bienes, solo los está alquilando a un banco, con intereses. El problema no está en lo que se compra, sino en cómo se paga. Pagar en 10, 20 o hasta 60 cuotas se ha vuelto un hábito, pero cada cuota compromete tu futuro. Es como construir una casa sobre arena movediza. Crees que estás subiendo, pero en realidad te estás hundiendo. Cada mes una parte de tus ingresos se va en deudas y queda cada vez menos para invertir, ahorrar o simplemente respirar. Según estudios sobre comportamiento financiero, más del 60% de las familias de clase media viven con deudas de consumo. Eso genera una falsa sensación de estabilidad. La casa parece cómoda, pero cualquier imprevisto se convierte en una crisis. Sin un fondo de emergencia, la única salida es pedir más crédito y el ciclo se repite. El lujo financiado no trae seguridad. Trae ansiedad, dependencia y estancamiento. Muchas personas viven como si tuvieran estabilidad, pero están atrapadas en un estilo de vida que exige todo menos inteligencia financiera. Y cuando se dan cuenta, ya se ha ido el tiempo, el dinero y muchas veces la salud. La solución comienza con una decisión: bajar el nivel de vida, salir del ciclo de cuotas, reaprender a controlar el dinero, vivir con el 70% de lo que ganas, invertir el 20% y reservar el 10% para emergencias. Cambia todo. Eso es más poderoso que cualquier apariencia de éxito, porque el verdadero lujo no es lo que muestras, es lo que puedes sostener con tranquilidad. Lo demás es solo vanidad a plazos. Trampa 2. La esclavitud de la tarjeta de crédito. La tarjeta da una falsa sensación de que el dinero siempre está disponible. Compras hoy, pagas después, pero ese después llega rápido y viene con intereses altos, estrés y arrepentimiento. Conocí a Sofía, una mujer brillante y trabajadora. Al principio, usaba su tarjeta para compras pequeñas y convenientes, siempre pagando el total. Pero un día una compra grande la obligó a hacer el pago mínimo. Luego vino otra y otra. En poco tiempo, el pago mínimo mensual se convirtió en un monstruo de intereses que consumía gran parte de su sueldo. Sofía sintió que la tarjeta se había convertido en una extensión de su salario, una muleta financiera que la ayudaba a sobrevivir, pero en realidad era una cadena que la ataba cada vez más a una deuda sin fin. El descontrol se instaló. Usar la tarjeta como una extensión del salario es peligroso. Cuando el sueldo no alcanza para cubrir el costo de vida,
La tarjeta se convierte en una muleta. Pagar en cuotas parece inofensivo, pero acumular pagos distintos mes tras mes crea un agujero invisible. La deuda crece en silencio y cuando te das cuenta ya tienes la mitad del ingreso comprometido. Estudios muestran que el uso impulsivo de la tarjeta está ligado a estados emocionales. Comprar por impulso alivia tensiones momentáneas, pero crea un ciclo destructivo. Las personas que pagan solo el mínimo de la factura están en la práctica multiplicando su deuda. Es como tirar el dinero. Sin notarlo, la tarjeta no es el enemigo. El uso inconsciente es la verdadera trampa. La clase media endeudada muchas veces ignora este riesgo. Sigue comprando para mantener un estilo de vida, pero el precio es alto, y no solo en intereses. También está en la ansiedad de abrir el resumen, en el miedo de mirar el estado de cuenta, en la vergüenza de admitir que se perdió el control. Esta es una prisión financiera invisible que consume tu energía, tu paz y tu planificación. Salir de esta trampa exige una reeducación, cambiar crédito por conciencia, usar la tarjeta solo con límite controlado, pagar el 100% del total siempre y, sobre todo, entender que la estabilidad no viene de lo que compras, sino de lo que evitas. La tarjeta de crédito no es ingreso extra, es deuda disfrazada, y solo quien lo entiende logra liberarse del ciclo. Trampa 3. La obsesión por el estatus. La clase media tiene un miedo silencioso, parecer que no ha logrado nada. Ese miedo alimenta una carrera por estatus que nunca termina. El vecino cambia de auto, siente presión por cambiar también. Un colega publica fotos de un viaje, sientes que tienes que mostrar algo parecido. La comparación se volvió rutina y el consumo, una competencia. Este comportamiento tiene nombre: gasto por validación. Conocí el caso de Juan. Juan no podía permitirse una casa en el barrio de lujo de su ciudad, pero sí podía financiar un coche de lujo que lo hiciera parecer de ese barrio. Y lo hizo. Se metió en una deuda enorme, pero sentía que valía la pena porque sus amigos y colegas lo veían como un hombre de éxito. Juan gastaba dinero en ropa cara y cenas para mantener esa imagen, mientras su cuenta de ahorros estaba vacía. Su felicidad dependía de la percepción de los demás, y ese es un pozo sin fondo. El estatus es un pozo sin fondo. Con cada logro sube el estándar y con él las deudas. Por eso, tantas personas aparentan estar bien ante los demás, pero por dentro se sienten mal. Sonrisas en redes, preocupaciones en el estado de cuenta. La obsesión por el estatus es una de las trampas más disfrazadas de la vida financiera. Casi nadie admite que gasta para impresionar, pero las señales están ahí: tarjeta al límite, cuotas acumuladas, cero fondos de emergencia y, lo más grave, ninguna inversión real. Es como construir una fachada bonita sobre un terreno inestable. La mentalidad de la clase media suele confundir éxito con apariencia, pero la verdadera riqueza no necesita audiencia. Crece en silencio, lejos de los reflectores, sostenida por decisiones que nadie ve. El problema del consumo moderno es convertir autoestima en deuda, confundir pertenencia con endeudamiento. Para romper el ciclo, hay que cambiar la lógica, aprender a gastar menos de lo que se gana, ignorar las comparaciones y enfocarse en lo que realmente aporta valor. El estatus no paga cuentas, la apariencia no genera ingresos pasivos, y vivir tratando de demostrar algo es el camino más rápido hacia la estancación financiera. Trampa 4. La fe en el empleo estable. Durante mucho tiempo, la estabilidad se asociaba con tener un buen empleo, contrato fijo, salario mensual, beneficios. Muchos crecieron creyendo que ese era el camino seguro, pero el mundo cambió, y esa fe ciega en el sueldo fijo se volvió un riesgo. Hoy depender de una sola fuente de ingresos es vivir al filo sin darse cuenta. Basta un recorte en la empresa, un despido inesperado, un cambio en el mercado y todo se derrumba. Sin ahorros, sin ingreso extra, sin plan B. Lo que parecía estable se convierte en fragilidad, y esto ocurre más seguido de lo que se cree. En muchos sectores, profesionales calificados se quedaron sin sustento de un día para otro, no por errores propios, sino por haber confiado demasiado en una estabilidad que ya no existe. La trampa es silenciosa, se trabaja, se cobra, se consume y se repite. No queda tiempo ni energía para construir algo propio. La renta pasiva suena lejana y cualquier intento de cambio parece demasiado arriesgado.
Pero la verdad es esta: el mayor riesgo es apostarlo todo a una sola vía. Quien controla su dinero gana autonomía. Quien diversifica sus ingresos protege su futuro. La independencia financiera real no nace del empleo, nace de la visión a largo plazo, del hábito de invertir, de crear fuentes paralelas de ingreso, aunque sean pequeñas al principio. Puede comenzar con solo el 10% de tus ingresos, pero lo importante es comenzar, porque esperar estabilidad de otros es entregar tu destino al azar. Y si todo lo que construiste depende de un solo salario, tal vez no tengas seguridad, solo una sensación temporal de comodidad que puede desaparecer en cualquier momento. Trampa 5. La falta de educación financiera. La mayoría de la clase media comienza a aprender sobre dinero cuando ya está atrapada en deudas. El conocimiento llega tarde y muchas veces incompleto. Proviene de videos cortos, consejos de amigos o incluso de bancos interesados más en vender que en educar. Eso crea un problema. Se toman decisiones importantes sin estrategia. Mucha gente nunca aprendió a planificar un presupuesto. No distingue entre activos y pasivos. Nunca escuchó sobre fondo de emergencia, ni comprende cómo el consumo en cuotas puede retrasar la libertad financiera durante décadas. Y no es culpa individual. Es el reflejo de la falta de educación financiera en las escuelas, en las familias y en la cultura. Pero ignorar este conocimiento tiene un precio, y es alto. Quien aprende temprano tiene ventaja. Entiende el valor del tiempo al invertir. Evita las trampas de la clase media. Controla el dinero en lugar de ser controlado por él. Quien llega tarde, primero tiene que corregir errores y solo después empezar a construir. Es más difícil, sí, pero es posible. La clave está en asumir el control aunque sea con retraso. La educación financiera urgente es lo que separa a quien sobrevive de quien prospera. Leer un libro al mes, seguir contenido serio, anotar tus propios gastos, todo eso enseña. Poco a poco se gana claridad y con claridad vienen mejores decisiones. La reestructuración comienza en la mente y transforma la vida entera. Cuanto más tardas en entender cómo funciona el dinero, más tiempo pasarás trabajando para él, en lugar de hacer que él trabaje para ti. Trampa 6. La falta de un fondo de emergencia. Las emergencias no avisan, simplemente ocurren. Puede ser una enfermedad, la pérdida de un empleo, un accidente o incluso un imprevisto menor que requiere dinero inmediato. Cuando eso pasa, quien no tiene un fondo de emergencia entra en desesperación. Y el miedo lleva a la peor decisión: acudir a crédito caro. Así comienza un ciclo difícil de romper. La mayoría de las personas de clase media ni siquiera tiene ahorrado el equivalente a 3 meses de gastos. Y eso es grave, porque sin ese colchón de seguridad, cualquier imprevisto se convierte en crisis. La persona se endeuda para tapar el hueco, luego se endeuda otra vez para pagar la deuda anterior y cuando se da cuenta el 30% o más de sus ingresos ya está comprometido con cuotas, intereses y comisiones. No queda margen para invertir ni para respirar. Tener un fondo de emergencia es como usar un chaleco salvavidas. Esperas no necesitarlo nunca, pero si llega la tormenta es lo único que te mantiene a flote. Muchos dicen que no les sobra para ahorrar, pero el secreto no está en que sobre, sino en que se priorice. Separar el 10% del ingreso antes de gastar, no después. Colocar ese dinero en una cuenta separada de fácil acceso, pero fuera del uso diario. Sin fondo, vives vulnerable. Con él, tienes poder de decisión. Puedes rechazar ofertas abusivas, decir no a presiones financieras y respirar con tranquilidad. Poco a poco sales del estancamiento. Construir riqueza comienza protegiendo lo que ya tienes, y ninguna estrategia funciona si la base es frágil. Por eso, antes de pensar en multiplicar tu patrimonio, piensa en blindar tu estructura, porque la libertad financiera empieza con seguridad, y la seguridad empieza con un fondo de emergencia. Trampa 7. El miedo a parecer menor. Existe una trampa silenciosa que mantiene a muchas personas atrapadas en la estancación financiera. El miedo a parecer menos, el miedo a admitir que las cosas no van bien, a decir,
no puedo ahora, a revisar decisiones tomadas solo para complacer a otros. La vergüenza de retroceder paraliza y quien tiene vergüenza de cambiar se queda estancado. Es común ver a personas sosteniendo un nivel de vida que ya no pueden mantener. Saben que la tarjeta está al límite, que la factura llegó demasiado alta pero siguen fingiendo normalidad. Almuerzos costosos, ropa nueva, regalos en cuotas, todo para mantener una imagen. Pero por dentro, la ansiedad crece, el sueño se deteriora, el dinero desaparece y nadie lo ve. Recomenzar financieramente requiere coraje. Coraje para reconocer que algo no está bien, para reorganizar, para tomar decisiones impopulares, para decir no cuando todos esperan un sí. Pero la mayoría evita ese paso por orgullo, por miedo al juicio. Sin embargo, no hay evolución sin incomodidad. Fingir estabilidad no resuelve nada, solo retrasa el colapso. Quien entiende esto a tiempo, empieza a actuar diferente. Vende el auto caro, cambia el departamento grande por uno más sencillo, corta gastos innecesarios y poco a poco reconstruye sobre bases sólidas. Reprograma la mentalidad de clase media, deja de consumir por estatus y empieza a planificar con propósito. Eso no es fracaso. Es estrategia, es inteligencia aplicada, porque más digno que mantener las apariencias es construir una vida donde no tengas que fingir nada. La mayor prisión de la clase media no es la deuda, es la ilusión. La ilusión de que comprar en cuotas es poder y que un buen trabajo garantiza el futuro. Todo eso nos lo vendieron como verdad, pero es solo un sistema que premia a quien consume y castiga a quien piensa. Por eso la vida se vuelve una vitrina, llena de cuotas y compromisos, donde el sueldo se va hasta el último centavo. Pero la verdadera libertad no es tener, es poder elegir. Y eso solo se logra cuando tú controlas el dinero, no cuando el dinero te controla a ti. Si alguna de estas trampas resonó, no la ignores. Es tu señal de alerta. Te invito a ver nuestra lista de reproducción Multiplica tu salario y gana más, donde encontrarás las estrategias y la mentalidad necesarias para aumentar tus ingresos y dejar de depender de un solo sueldo.